Mi familia me corrió de la casa que yo pagaba por 3 años para dársela a mi hermano favorito. Pero cuando descubrí su hipoteca secreta de .50, compré la propiedad, los convertí en mis inquilinos y desalojé a mi hermano legalmente. Tengo 27 años, trabajo en administración de propiedades, y todavía no puedo creer que tuve que llegar a este punto para que mi familia dejara de tratarme como un cajero automático ambulante. La cosa es que toda mi vida, y cuando digo toda digo literalmente desde que tengo memoria, mi hermano Garrett ha sido el centro del universo para mis padres, especialmente para mi mamá, y yo solo era como el mueble que estaba ahí en la casa, pero que nadie realmente notaba a menos que necesitaran algo. Crecí en Carolina del Norte, en una casa normal de suburbios. Nada lujoso, pero tampoco malo, ya sabes. El típico vecindario donde todos se conocen, y la gente saca la basura los martes. Garrett es 4 años mayor que yo. Y desde que éramos niños siempre fue el hijo perfecto, el que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, mientras que yo tenía que seguir todas las reglas al pie de la letra. Él sacaba una B en la escuela, y mis padres celebraban como si hubiera ganado un premio Nobel. Yo sacaba puras A, y apenas recibía un bien hecho o un buenas noches. Suena dramático, pero es la verdad. Y mirando hacia atrás debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí de que esto iba a terminar mal. Mi mamá literalmente tenía fotos de Garrett por toda la casa, en la sala, en el pasillo, en su cuarto, fotos de cuando jugaba fútbol en la secundaria, de su graduación, de todo. De mí había como 2 fotos en total, una del día que nací, que estaba en algún álbum guardado, y otra de mi graduación de preparatoria que estaba en un marco pequeño, en una esquina del librero. Mi papá era más tranquilo, nunca decía mucho sobre nada, pero tampoco hacía nada para balancear las cosas, tipo solo dejaba que mi mamá hiciera lo que quisiera, y él se quedaba callado viendo la tele o trabajando en el garaje. Cuando Garrett se fue a la universidad, mis padres le pagaron todo, literalmente todo, matrícula, dormitorio, comida, libros, hasta le compraron un carro nuevo para que pudiera ir y venir cuando quisiera. Yo me gradué de preparatoria 4 años después, y cuando pregunté sobre la universidad, mi mamá me dijo que no tenían suficiente dinero ahorrado porque habían tenido gastos inesperados. O sea, básicamente me dijeron que se habían gastado todo en Garrett y que yo tendría que arreglármelas sola. Total que conseguí un trabajo de medio tiempo, apliqué para becas, y me las arreglé para ir a una universidad estatal cerca de casa para no tener que pagar dormitorio. Garrett se graduó con un título en algo de negocios, creo que marketing o administración, no estoy muy segura, y consiguió un trabajo en Austin que según él era increíble, pero la verdad nunca entendí bien qué hacía exactamente. Conoció a ella allá, se casaron como al año de estar juntos, y mis padres hicieron una boda enorme que también pagaron ellos, tipo, gastaron como $20,000 o algo así. Yo me gradué 2 años después, y tuve que pelear para que vinieran a mi ceremonia porque resultaba que ese mismo día, Garrett y ella iban a ver un departamento nuevo en Austin y mi mamá quería ir con ellos para ayudarles a decorar. Después de graduarme, me quedé en casa porque mis padres ya estaban jubilados y las cosas estaban medio apretadas con el dinero. Mi papá había trabajado en construcción toda su vida y tenía problemas de espalda. Mi mamá había sido secretaria en una escuela y su pensión no era gran cosa. Me ofrecía a ayudar con las cuentas, tipo pagar el internet, la luz, la compra, ese tipo de cosas, y ellos dijeron que sí, pero que cuando ellos ya no estuvieran la casa, sería mía de todas formas, entonces era como una inversión. Eso me pareció justo, ¿sabes? No tenía que pagar renta en otro lado, podía ahorrar algo de dinero, y la casa eventualmente sería mía. Parecía un buen arreglo. Lo que no sabía era que básicamente me había convertido en el sostén económico de la familia. Empecé pagando como $300 al mes para ayudar, pero poco a poco fueron aumentando las cosas que necesitaban. Que si la calefacción se descompuso y hay que arreglarla, que si el carro de papá necesita llantas nuevas, que si mamá tiene que ir al doctor, y el copago es muy caro. Al final estaba pagando como $1,500 al mes, a veces más. Básicamente estaba cubriendo casi todos los gastos de la casa, mientras mis padres usaban sus pensiones para quién sabe qué. Pasaron como 3 años así, yo trabajando de lunes a viernes, a veces fines de semana, pagando todo, cocinando la cena la mayoría de las noches porque a mi mamá ya no le gustaba cocinar, limpiando, haciendo las compras, básicamente manteniéndolos. Garrett venía a visitarnos como 2 veces al año. Se quedaba un fin de semana. Mis padres lo trataban como si fuera una celebridad que había venido a honrarlos con su presencia, y luego se iba y no llamaba por semanas. Pero mi mamá hablaba de él constantemente. Garrett esto, Garrett aquello.
Garrett está pensando en comprar una casa, Garrett dice que su trabajo va muy bien, y yo ahí sentada pensando, bueno, yo también existo por si quieren saber cómo me va a mí. La cosa empezó a ponerse rara hace como 1 año y medio. Mi mamá empezó a hacer comentarios raros tipo, ay, este pueblo es muy aburrido, ¿verdad? Apuesto a que quisieras vivir en una ciudad grande como Garrett, o, ¿no crees que ya es tiempo de que busques tu propio lugar? Ya tienes 26 años. Al principio no le puse mucha atención porque mi mamá siempre decía cosas raras, pero luego empezó a ser más insistente, que si había visto algún departamento bonito por ahí, que si no quería más privacidad, que si no me sentía rara viviendo con mis padres a mi edad. Un día llegó mi papá y me dijo, necesitamos hablar, y yo pensé que alguien se había muerto o algo así de serio por su tono. Nos sentamos en la sala y mi mamá estaba ahí también, y básicamente me dijeron que Garrett y ella estaban pensando en regresar a Carolina del Norte, porque ella extrañaba a su familia que vive como a 2 horas de aquí, y que ellos querían que Garrett se mudara de vuelta a la casa por un tiempo mientras encontraban algo permanente, y que por eso necesitaban que yo buscara otro lugar para vivir, digamos en los próximos 2 o 3 meses. Me quedé ahí sentada procesando lo que acababan de decir, tipo, me están corriendo de la casa que yo he estado pagando por 3 años para que mi hermano que no ha hecho nada por ustedes pueda venir a vivir gratis. Y mi mamá me dijo, no es que te estemos corriendo, cariño, es solo que Garrett realmente necesita este espacio, y tú ya eres una adulta independiente que puede cuidarse sola, y además nosotros necesitamos estar aquí para apoyar a Garrett en esta transición tan difícil para él. Le pregunté qué pasaría con las cuentas, quién iba a pagarlas, y mi papá se quedó callado y mi mamá dijo, bueno, esperábamos que tú pudieras seguir ayudándonos con eso, al menos por un tiempo, solo hasta que Garrett encuentre trabajo aquí. No lo podía creer, literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Me querían fuera de la casa, pero querían que siguiera pagando todo para que Garrett pudiera vivir ahí sin pagar nada. Les dije que eso no tenía ningún sentido, que si yo me iba, obviamente no iba a seguir pagando las cuentas de una casa donde no vivía, y mi mamá se puso toda dramática diciendo que éramos una familia, y que las familias se apoyan mutuamente, y que Garrett haría lo mismo por mí si yo lo necesitara, lo cual era mentira porque Garrett nunca en su vida ha hecho nada por nadie que no sea él mismo. Traté de razonar con ellos, les dije que había estado pagando todo por años, que la casa se suponía que sería mía eventualmente según habíamos acordado, que no era justo que me pidieran irme así nada más. Mi mamá me dijo que las cosas cambian y que necesitaban hacerlo mejor, para toda la familia, no solo para mí. Mi papá solo miraba al piso y no decía nada, como siempre, dejando que mi mamá dijera lo que quisiera sin contradecirla nunca. Pasaron como 2 meses de tensión horrible en la casa, con mi mamá presionándome todos los días para que buscara departamento, y yo sintiéndome cada vez más enojada y traicionada. Empecé a buscar lugares solo para quitármela de encima, pero la verdad no tenía muchas ganas de mudarme. Sentía que la casa era más mía que de ellos a estas alturas considerando que yo la había estado manteniendo. Garrett llamaba cada semana para preguntar cómo iba todo, y si ya me había mudado, ni siquiera disimulaba que me quería fuera de ahí lo más rápido posible. Una noche, creo que era como medianoche o algo así, tomé una decisión. Empaqué todas mis cosas importantes, mi ropa, mi laptop, mis documentos, cosas que realmente me importaban, todo lo que cupiera en mi carro que era un Toyota Corolla del 2015, nada especial, pero funcionaba bien. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía algo como, ya que quieren que me vaya, me voy. Y obviamente no voy a seguir pagando las cuentas de una casa donde no vivo. Espero que Garrett pueda cubrirlas, cuídense. Y me fui esa misma noche. Manejé como 1 hora hasta el departamento de una amiga que me había ofrecido su sofá mientras encontraba algo más permanente. Y bloqueé los números de mis padres, de Garrett, de todos. Los primeros días fueron raros. Tipo, me sentía libre pero también culpable, porque aunque mi familia me había tratado horrible toda mi vida, todavía eran mi familia, ¿sabes? Pero luego empecé a darme cuenta de cuánto más tranquila estaba sin todo ese drama constante, sin mi mamá diciéndome indirectamente que no era suficiente, sin tener que financiar la vida de 2 personas adultas que deberían poder mantenerse solas. Conseguí un departamento pequeño en un mejor vecindario como a las 3 semanas, nada lujoso, pero era mío y solo mío, y empecé a vivir mi vida por primera vez en años. Como al mes de haberme ido recibí una llamada de un número que no conocía, y contesté pensando que era del trabajo o algo así. Era la tía Clara, que es como prima de mi mamá, pero todos le decimos tía. Y me empieza a gritar que cómo me atrevía a abandonar a mis padres en su momento de necesidad, que era una hija desagradecida, que Garrett estaba muy decepcionado de mí.
Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando y que además no era su problema, y ella me dice que mis padres estaban desesperados porque no podían pagar las cuentas y que la casa iba a ir a ejecución hipotecaria si no hacía algo al respecto. Eso me confundió porque la casa estaba casi pagada. Mis padres llevaban viviendo ahí como 30 años. Solo quedaban como 5 años de hipoteca o algo así. Le pregunté a Clara qué quería decir con eso, y ella me contó, probablemente sin darse cuenta de que yo no sabía, que mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa como 2 años atrás para ayudar a Garrett, y ella con el enganche de un carro nuevo y otros gastos, y que esa hipoteca era como de $1,200 al mes. Me quedé helada. Literalmente sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Mis padres habían sacado una segunda hipoteca, básicamente poniendo la casa en riesgo, para darle más dinero a Garrett, y nunca me dijeron nada. Y yo, como una idiota, había estado pagando esa segunda hipoteca por 2 años sin saberlo, porque ellos me decían que necesitaban más dinero para las cuentas, y yo solo transfería lo que me pedían sin hacer preguntas. Le colgué a Clara y fui directamente al banco donde mis padres tenían su hipoteca, que por suerte era el mismo donde yo tenía mi cuenta y había hecho todas las transferencias. Hablé con alguien de préstamos y le expliqué la situación. Le di mi dirección anterior y el nombre de mis padres, y el tipo revisó todo, y me confirmó que sí. Había una segunda hipoteca que se había sacado hace como 2 años por $50,000, y que las últimas 8 mensualidades no se habían pagado y la casa estaba en proceso de preclosure, o sea que en unos meses iba a ir a ejecución hipotecaria si no se ponían al corriente. Volví a mi departamento y me puse a pensar. Por un lado quería dejar que perdieran la casa, que sufrieran las consecuencias de haber jugado favoritos toda mi vida y de haberme usado para mantener a Garrett, pero por otro lado era la casa donde crecí, y había una parte de mí que no quería que se perdiera. Pasé como una semana pensándolo, hablando con mi amiga, tratando de decidir qué hacer. Finalmente llamé al banco y pregunté cuánto se necesitaba para salvar la casa. Me dijeron que tenían que ponerse al corriente con los pagos atrasados. Eran como $10,000 con multas e intereses, y luego obviamente seguir pagando mensualmente. Yo tenía ahorrados como $18,000 gracias a que llevaba meses sin pagar las cuentas de mis padres y solo pagando mi propia renta y gastos. Entonces técnicamente podía hacerlo, pero no quería simplemente regalarles el dinero después de todo lo que había pasado. Llamé a mi papá desde un número nuevo que él no tenía bloqueado. Contestó él, porque mi mamá nunca contesta números desconocidos. Y le dije, sé lo de la segunda hipoteca, y sé que la casa va a ejecución hipotecaria. Se quedó callado como 5 segundos, y luego empezó con, bueno, podemos explicarte. Y lo corté, y le dije, no quiero explicaciones, solo escucha. Voy a salvar la casa, pero con una condición, me transfieren la propiedad a mí, a mi nombre, y ustedes pueden seguir viviendo ahí, pero como mis inquilinos, van a pagar una renta justa por su cuarto, y yo voy a encargarme de la hipoteca y todo lo demás. Mi papá empezó a decir que eso era muy drástico, y que cómo iba a hacer eso a sus propios padres, y le dije, ¿eso o pierden la casa en 3 meses? ¿Ustedes deciden? Tienen una semana para pensarlo. Y le colgué. Mi mamá obviamente me llamó como 10 minutos después, gritando que era una malagradecida, y que cómo me atrevía a extorsionar a mis propios padres, que Garrett nunca haría algo así, y le colgué también y bloqueé ese número otra vez. Pasó la semana y mi papá me volvió a llamar, esta vez dejándome un mensaje de voz diciéndome que aceptaban pero que querían hablar de los términos. Nos reunimos en una cafetería, solo él y yo porque mi mamá se negó a venir, y discutimos los detalles. Le dije que pagaría los 10,000 de los atrasos y me haría cargo de ambas hipotecas, pero que ellos tenían que pagar $500 al mes de renta por su cuarto, que era mucho menos de lo que pagarían en cualquier otro lado, y que Garrett tendría que pagar otros 500 si quería quedarse ahí o se iba. Mi papá trató de negociar que la renta fuera más baja, y que Garrett no tuviera que pagar nada, y le dije que esos eran los términos, no negociables. Si no le parecía bien podían encontrar otra solución. Aceptó al final porque no tenía de otra, y fuimos con un abogado que me ayudó a redactar todo legalmente. Mis padres firmaron la transferencia de propiedad, yo pagué los atrasos y empecé a pagar las hipotecas, y ellos oficialmente se convirtieron en mis inquilinos. Mi mamá no me habló por meses, literal. Si yo llegaba a la casa para revisar algo, ella se metía a su cuarto y cerraba la puerta. Lo mejor vino después. Garrett llegó como 2 semanas después de que yo tomara posesión de la casa. Ya todo estaba firmado y legal, y se instaló en su cuarto antiguo como si nada. Yo llegué ese fin de semana y le dije que necesitaba que firmara un contrato de renta y que empezara a pagar sus $500 mensuales.
Se rió en mi cara y me dijo que no iba a pagarme nada, que era ridículo que yo le cobrara renta a mi propio hermano, y le dije, bueno, entonces tienes 30 días para irte, porque esta es mi casa ahora y no voy a tener gente viviendo aquí gratis. Se puso rojo de la rabia. Empezó a gritar que yo era una psicópata y que estaba destruyendo a la familia, que cómo podía hacerle eso, que mis padres nunca debieron haberme dado la casa. Les gritó a mis padres que hicieran algo, que me detuvieran, y mi papá solo dijo, ya no es nuestra casa, hijo, ya no podemos hacer nada. Mi mamá intentó defender lo obvio, diciendo que yo estaba siendo cruel y que tenía que dejar que Garrett se quedara sin pagar porque él lo estaba pasando muy difícil con la mudanza y todo, y le dije que o pagaba o se iba, no había término medio. Garrett se rehusó a pagar, y se quedó ahí pensando que yo no iba a hacer nada al respecto. Pero fui con un abogado otra vez, y empecé el proceso de desalojo legal. Tomó como mes y medio, pero finalmente llegó la orden y tuvo que irse. Nunca olvidaré su cara cuando llegó el alguacil a supervisar que sacara sus cosas. Estaba furioso, pero también como en shock de que realmente lo estuviera haciendo. Ella, su esposa, estaba súper callada durante todo. No dijo ni una palabra. Solo empacaba sus cosas con una cara de, ya sabía yo que esto iba a pasar. Lo irónico es que como 3 meses después de que se fueron, ella lo dejó. Me enteré porque Clara me volvió a llamar para contarme como si yo fuera a sentirme mal o algo así. Pero honestamente solo pensé, bien por ella. Espero que encuentre algo mejor. Garrett aparentemente está viviendo con un amigo en algún lado y trabajando en un trabajo normal, ya no en su posición increíble que tenía, y mis padres siguen molestos conmigo, pero pagan su renta cada mes, porque saben que si no lo hacen, también los desalojo. La casa ahora es oficialmente mía. Tengo los papeles que lo prueban, y estoy rentando el cuarto de Garrett a una chica de mi trabajo que necesitaba un lugar cerca de la oficina, y paga sus $500 sin problemas cada mes. Mis padres básicamente no me hablan cuando voy a revisar algo de la casa, pero siguen ahí y siguen pagando. Y eso es suficiente para mí. He estado poniendo dinero extra para pagar las hipotecas más rápido. En como 3 años voy a terminar de pagarlas completamente, y voy a tener una propiedad libre de deudas que vale como $250,000. ¿Me siento mal? A veces sí, no voy a mentir, porque al final son mis padres y crecí amándolos a pesar de todo. Pero luego recuerdo todos esos años de ser invisible, de pagar todo mientras ellos le daban todo a Garrett, de que me corrieran de mi propia casa para darle mi lugar a mi hermano que nunca contribuyó con nada, y se me pasa. Hice lo que tenía que hacer para protegerme y para asegurar mi futuro, y si eso me hace la mala de la historia en los ojos de mi familia, pues que así sea. El otro día mi mamá me dejó un mensaje diciéndome que Garrett quería hablar conmigo para arreglar las cosas, que extrañaba a su hermana. Lo borré sin responder. No estoy lista para eso, y tal vez nunca lo esté, la verdad. Por primera vez en mi vida siento que tengo control sobre mi propia vida y sobre mi futuro, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera mi familia, me quite eso otra vez.